Hola amigos. Mi historia sucedió hace unos 5 años en la capital, mientras trabajaba como supervisor de operaciones en el CEDIS, centro de distribución de una de las cadenas de supermercados más grandes de la región. Si alguna vez han trabajado en logística, saben que el inventario físico es el dolor de cabeza eterno. Tienes miles de productos, rotación constante y solo 2 momentos clave para el conteo, los ciclos rápidos diarios de alta rotación y el conteo profundo trimestral, que solía requerir 3 días infernales de horas extra, cafeína y mucha frustración. Yo era un supervisor con casi una década de experiencia en ese mismo almacén. Conocía cada pasillo, cada escu y sabía exactamente cuánto tiempo tomaba mover algo. Mi equipo era eficiente. Entendíamos que la flexibilidad era la clave. Si teníamos que quedarnos 2 horas extra un martes para terminar una auditoría y evitar un desastre, lo hacíamos, y a cambio, el viernes salíamos un poco antes si el volumen lo permitía. Era un equilibrio funcional, aunque informal, que mantenía el sistema andando. Ese equilibrio se rompió con la llegada de la licenciada Valeria Ríos, nuestra nueva gerente regional de optimización. La licenciada Ríos era la clásica figura que venía de una consultora internacional carísima y hablaba en puros anglicismos de negocios mal traducidos. Su objetivo, según ella, era transformar nuestro CEDIS en un hub de excelencia cero pérdidas. Nosotros la llamábamos, a sus espaldas, la optimista, porque siempre creía que las cosas imposibles se podían lograr simplemente redactando un memo más agresivo. La licenciada Ríos dedicó su primera semana a observar, tomar notas en su iPad y mirar con desdén los carritos elevadores. Al inicio de la segunda semana, convocó una reunión de emergencia para anunciar su nuevo protocolo de inventario perfectamente auditado, PIPA. Yo casi me atraganto con mi café cuando escuché los detalles. El PIPA tenía 2 mandatos innegociables. 1. Conteo cíclico obligatorio. Se debía realizar un conteo físico completo de cada pallet en el almacén, aproximadamente 2.000 pallets móviles y 500 fijos, cada semana. Esto no era un muestreo, era un conteo manual, pallet por pallet, comparando el sistema con lo físico y actualizando la planilla. El fin de la explotación laboral, quedaban terminantemente prohibidas las horas extra. Bajo ninguna circunstancia se podía trabajar más de 8 horas. El tiempo era sagrado, la jornada era de 8 a 4, y si la tarjeta de marcaje registraba un minuto más, la gerencia regional emitiría una amonestación directa al supervisor a cargo, con riesgo de despido por mala planificación y abuso laboral. En cuanto terminó de hablar, levanté la mano. Licenciada Ríos, con todo respeto, dije, tratando de mantener la voz plana, entiendo la necesidad del conteo frecuente, pero hay una contradicción física en el PIPA. Nuestro conteo trimestral, que es solo una cuarta parte de lo que usted pide, ya requiere 30 horas de trabajo extra por equipo para ser completado. Contar 2.000 pallets semanales, registrarlo en el sistema y al mismo tiempo manejar las operaciones de recepción y despacho, es humanamente imposible en 40 horas a la semana. Ella me dedicó una sonrisa condescendiente, de esas que te hacen hervir la sangre. Supervisor Andrés, me dijo, proyectando la voz para que todos los demás gerentes escucharan, esa actitud es precisamente lo que tenemos que erradicar. La ineficiencia es una elección, no un factor. Si usted y su equipo no pueden completar la tarea de inventario y la operación en 8 horas, su planificación es deficiente. Yo no pago para que la gente se quede a tomar café y perder tiempo. Ustedes salen a las 4 p. Y el inventario debe estar completo. Cumplir la norma no es opcional. Ella enfatizó el no es opcional, como si fuera la frase más brillante que había pronunciado en su vida. Entendí el mensaje, mis advertencias lógicas eran vistas como resistencia al cambio. El miedo a la amonestación y al despido era real, la gerencia de recursos humanos estaba firmemente del lado de la optimista. Yo tenía una familia que mantener, no podía arriesgarme a una falta disciplinaria por horas extra. Así que, me retiré de la reunión, respiré profundo y decidí que si el cumplimiento no era opcional, yo cumpliría, pero de la forma más maliciosa posible. Les daría cumplimiento estricto a las 2 reglas que ella había declarado innegociables, la de la jornada laboral y la del conteo.
Mi equipo estaba nervioso, preguntándome qué haríamos. Haremos exactamente lo que nos ordenaron, les dije. Contaremos lo que podamos, y a las 4 p. La pluma cae y nos vamos. No un minuto extra. Si la licenciada Ríos dice que es posible, lo es. Nosotros solo somos ejecutores. Y lo más importante, documenten todo. Establecimos un sistema de trazabilidad de la obediencia. Cada día, el encargado de inventario debía registrar. A. La hora exacta de inicio del conteo, 8:30 a. Tras el papeleo de inicio. B. El número de pallets restantes en el inventario semanal total, 2000 al iniciar la semana. C. El número de pallets contados durante la jornada. D. La hora exacta de finalización forzada de la labor, 4 p. E. El porcentaje de inventario no completado. La primera semana fue un desastre predecible. Mi equipo, por muy rápido que trabajara, apenas podía manejar la operación diaria de recibir y despachar pedidos. El tiempo real dedicado al conteo físico era de unas 4 horas dispersas al día. Al llegar el viernes a las 4 p. Habíamos contado, con suerte, 500 pallets. El sistema mostraba un avance del 25%, dejando 1500 pallets sin auditar para el fin de semana. Además, debido a que el conteo era obligatorio semanalmente, no podíamos empezar donde lo habíamos dejado. El siguiente lunes debíamos volver a empezar en 2000, porque el inventario debía ser semanal. La licenciada Ríos recibió el informe el sábado por la mañana. Pensé que explotaría. En cambio, envió un email frío, culpando a la inercia de la vieja escuela y exigiendo mayor velocidad la semana entrante. No mencionó las horas extra, porque la regla inquebrantable era la salida a las 4 p. La semana 2 fue peor. Los operadores empezaron a sentir la frustración. El conteo era inútil, sabíamos que estábamos registrando datos que serían obsoletos en 72 horas. Solo contábamos por obligación. Al final de la semana 2, el porcentaje de inventario real completado fue de 30%. El sistema de gestión de almacenes, WMS, empezó a gritar. Los pedidos de los supermercados ya no coincidían con la realidad. El sistema decía que teníamos 400 cajas de leche UHT, pero físicamente solo contábamos 100 porque las otras 300 estaban en los pallets que la jornada laboral de 8 horas nos prohibió auditar. La maliciosa obediencia estaba dando sus frutos. Yo estaba siendo el supervisor modelo, respetaba el horario sagrado de la gerente Ríos al minuto y cumplía el protocolo PIPA. Si el PIPA era imposible de completar en ese tiempo, la culpa no era mía. Yo solo obedecía la norma superior, la de 0 horas extra. En la semana 3, la situación se hizo insostenible. La precisión del inventario, Inventory Accuracy, cayó del 98%, nuestro promedio histórico, al 75%. El WMS estaba reportando faltantes y sobrantes masivos, simplemente porque la base de datos no había sido actualizada con el movimiento real durante semanas. Los encargados de compras estaban furiosos porque el sistema les indicaba que debían ordenar 500 unidades de un producto que en realidad teníamos de sobra en el fondo del almacén, pero que no había sido contado aún. El problema se elevó del nivel regional al nivel corporativo. Los gerentes de tienda estaban llamando a la licenciada Ríos directamente porque la cadena de suministro se había roto. No podían confiar en lo que pedían. Había órdenes que se retrasaban porque el sistema decía que el producto estaba en el pasillo Z15, pero físicamente estaba en el Z3, y el equipo de inventario no había llegado al Z3 antes de que el reloj marcara las 4 p. del viernes. La gerente Ríos, hasta ese momento intocable, empezó a sentir la presión. Su hub de excelencia cero pérdidas se había convertido en un epicentro de errores corporativos cero confianza. En la semana 4, la precisión de inventario se desplomó por debajo del 60%. Esto era catastrófico. Anseris con una precisión de 60% es básicamente un lugar donde nadie sabe dónde está nada.
Las pérdidas por error de compra, almacenamiento incorrecto y demoras en despacho estaban superando rápidamente los ahorros que ella esperaba obtener al eliminar las horas extra. Finalmente, el martes de la semana 5, la licenciada Ríos me llamó a su oficina. No era la misma persona. Estaba pálida, con ojeras y la voz temblorosa. Andrés, explíqueme esta calamidad, exigió, señalando una pila de reportes rojos que mostraban un déficit de millones en inventario. Entré en modo experto. Saqué mis propias carpetas. Eran los registros meticulosos de mis actividades de cumplimiento de las últimas 4 semanas. Licenciada, comencé, entiendo su frustración. El protocolo PIPA es claro, conteo semanal de 2000 pallets. Y también es claro, prohibición estricta de horas extra. Mi equipo ha sido ejemplar en el cumplimiento de ambas normas. Ella me interrumpió, golpeando el escritorio. Usted está siendo sarcástico, el inventario es un desastre, esto es negligencia. No, licenciada, esto es aritmética, repliqué con calma. Mire mis planillas. Cada día, registramos el tiempo real dedicado a conteo. En promedio, podemos auditar 125 pallets por día, mientras mantenemos la operación de recepción y despacho. Eso nos da 625 pallets a la semana. Usted exigió 2000. La diferencia, 1375 pallets, no se pudo contar porque a las 4 p. Por su orden directa y bajo amenaza de amonestación, mis empleados detuvieron la labor. Aquí está la copia de la comunicación interna donde usted prohíbe las horas extra, y aquí está el registro de marcaje de la tarjeta. Nadie se quedó un minuto de más. Saqué una hoja final, un resumen de la contradicción. Usted nos impuso 2 reglas que son mutuamente excluyentes. Si la regla A es el conteo de 2000 pallets y la regla B es la jornada de 8 horas, y si A requiere 60 horas de trabajo mientras B solo permite 40, es imposible cumplir con ambas. Por lo tanto, tuvimos que priorizar la regla que tenía la consecuencia disciplinaria más severa, la prohibición de las horas extra. La gerente Ríos se quedó en silencio. No podía argumentar que habíamos fallado en el inventario sin admitir que su prohibición de horas extra era la causa directa. Estaba atrapada en su propia burocracia. Entonces, ¿qué me está diciendo?, me preguntó, con la voz apenas un susurro. Le estoy diciendo que o bien rescindimos la prohibición de horas extra para poder cumplir con el inventario semanal, o bien volvemos al conteo trimestral, ajustando el PIPA a la realidad de una jornada de 8 horas. No puedo obedecer 2 órdenes que se anulan entre sí. Usted debe decidir, licenciada, cuál de sus propias reglas debo romper. Porque hasta ahora, he cumplido con ambas a la perfección. El silencio en la oficina fue ensordecedor. Ella miró la planilla, luego me miró a mí, y finalmente, supo que había perdido. No podía culparme por su mala gestión. Yo tenía la documentación que probaba que había actuado bajo obediencia estricta. Si me despedía por la caída del inventario, yo podría probar que fue un despido injustificado basado en una política de trabajo defectuosa. 1 hora más tarde, salió el nuevo memorándum. El protocolo PIPA seguía vigente, pero el punto 2, el de la prohibición de horas extra, fue inmediatamente revocado para permitir la flexibilidad operativa necesaria durante la fase inicial de implementación. En otras palabras, volvimos a trabajar horas extra. No fue un triunfo espectacular, pero fue una victoria silenciosa y dulce. Tuvimos que quedarnos hasta altas horas de la noche por 2 semanas seguidas para limpiar el desastre logístico que la licenciada Ríos había creado. Pero la próxima vez que impuso una norma ridícula, al menos me consultó primero.